8:10, Lourdes. Ciro, Zairam Rivas, ella es una activista venezolana, líder estudiantil, defensora de derechos humanos. De hecho, ella estuvo unos meses detenida en el 2014 en el helicoide allá en Venezuela, y su pareja, Jesús Armas, Hablamos nada más está decir, detenido. hablamos con ella Sí, hace claro. un año más o menos, Lourdes, Sí, porque hoy, este viernes, justo este viernes, hace 52 semanas, viernes 10 de enero, Nicolás Maduro juraba para un nuevo periodo como presidente de Venezuela. Y te acuerdas que hicimos una serie de entrevistas los días previos, entre ellos hablamos con con, Zairam. con Zairam. Sí, hablamos con ella, Ciro, y ella nos contó también del encarcelamiento de su pareja, de Jesús Armas. Él está encarcelado desde el 10 de diciembre del 2024 y bueno, no ha sido, o por lo menos hasta hace unos momentos, él no había sido excarcelado. Zairam, en la llamada que tuvimos con ella aquí por la mañana, nos hablaba pues que lo tenían aislado, que no podía hablar con él, que lo acusaban de delitos que evidentemente no había cometido. Jesús Armas también es un activista venezolano y bueno, está en la línea. Zairam Rivas, buenos días. Buen día, Hola, Zairam, muy gusto buenos en días. saludarla. Zairam, ¿Cómo pues ¿Cómo están? está? Muchísimas gracias. Antes que nada, ¿cómo está usted? Bueno, ahorita con mucha esperanza, como cientos de familias, pero al mismo tiempo con mucha incertidumbre, porque las últimas horas y los últimos días en particular han sido muy difíciles para las familias de los presos políticos venezolanos, ya que, bueno, como lo hemos denunciado en distintos medios de comunicación, desde hace meses se les venía amenazando a los presos políticos de que si algo pasaba en Venezuela, si seguía, digamos, lo que estaba pasando en el Caribe, etcétera, ellos iban a ser los primeros a quienes iban a asesinar, a quienes iban a matar o quienes, digamos, les iban a hacer daño. Y además que sabemos que lamentablemente en Venezuela se usa a los presos políticos como rehenes y como fichas de cambio. Incluso es un país en el que hemos llegado a tener en momentos más de 100 presos políticos con nacionalidad extranjera. Por lo cual, con los sucesos del fin de semana, esto fue algo que llenó de mucha de mucha angustia a las familias sobre qué pudiera estar pasando con los presos políticos en Venezuela. Además que, como ya bien lo han visto, en las horas próximas y a lo que ocurrió, pero luego el día lunes, el día martes, se registraron muchas más detenciones, habían alcabalas que estaban parando a las personas en distintos estados del país para revisarles los teléfonos de manera arbitraria. em, sin ningún tipo, bueno, con toda la arbitrariedad que ellos les ha caracterizado este tiempo, pero además, el día de ayer se hace anuncio de esta liberación, entre comillas liberación, porque dijeron escarcelación, y la mayoría de los presos políticos hasta los momentos han sido escarcelados y no liberados porque quedan con muchas medidas cautelares. Y este anuncio se dijo que iba a ser de un grupo importante de presos políticos, lo cual es algo que llena de mucha esperanza a las familias, pero al mismo tiempo se convierte en una forma de tortura por la opacidad con la que esto se genera. Hasta los momentos no hay ninguna lista oficial de presos políticos que ya hayan sido liberados, y los que hemos logrado confirmar aún no pasan de acuerdo con la data y las confirmaciones que tiene el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. No pasa de 15 personas, lo cual, bueno, pues preocupa en un país donde tenemos más de 1.000 presos políticos en este momento en Venezuela, y que además, producto del terrorismo de Estado que nosotros vivimos en Venezuela, al día de ayer comenzamos a recibir cientos de denuncias de personas que habían tenido miedo de denunciar durante este tiempo, de que sus familiares estaban detenidos porque, bueno, parte de la política de terror fue decirles a los familiares de los presos políticos que siquiera documentaran sus casos con las ONG. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto, y un poco el panorama de lo que nosotros hemos vivido en estas últimas horas en Venezuela, que, bueno, pues sin dudas han sido difíciles, pero también han estado mezcladas con esperanzas y con muchos sentimientos para los familiares de presos políticos que tienen un año, otros 2 años, pero otros 3, 4 y 5 años injustamente detenidos o hasta más.
¿Tú has podido hablar con Jesús, Zairam? Sí, esta semana él pudo, en mi caso, llamarme a través del mecanismo de llamadas oficiales que tienen desde el helicoide, el cual es su centro de reclusión actual. Sin embargo, estas semanas no tuvo visitas y ninguno de los presos políticos tuvo visitas en el helicoide. Y estamos a la expectativa de qué va a pasar en las próximas horas, si realmente se van a producir liberaciones o, o si en este caso no se van a producir liberaciones y van a continuar en este caso con las visitas o vamos a seguir sin visitas, como fue en este caso esta semana. Y bueno, cabe destacar que Jesús, aunque ahora tiene visitas, él pasó 10 meses aislados, incomunicados, sin acceso a visitas ni a llamadas, donde lo único que nosotros podíamos hacer era llevar comida y medicinas y ropa al helicoide. Y como lo denunciamos en múltiples oportunidades, la fe de vida se convirtió en la ropa sucia. Y luego, después de 10 meses, en octubre del año pasado, comenzó por primera vez a recibir visitas. Pero es importante denunciar que entre los presos políticos, entre los más de 1.000 presos políticos que hoy se encuentran injustamente detenidos en Venezuela, tenemos a personas que están bajo desaparición forzada. Muchos de quienes incluso en algún momento estuvieron ubicados por sus familiares y sin visitas, ahora después les hicieron traslados arbitrarios y ahora incluso están desaparecidos y sus familiares no saben nuevamente dónde están. Y sobre estas Bueno. excarcelaciones, los familiares, ¿cómo se están dando cuenta? ¿Tienen que estar ahí afuera de las diferentes cárceles en Venezuela? Porque me imagino que no les están avisando que van a salir. Sí, el día de ayer, bueno, pues los familiares, al hacerse conocer esta noticia y además algunos medios y portales decir que había un grupo de presos políticos que extraoficialmente estaba confirmado que iban a ser liberados, en el cual se encontraba mi pareja, Jesús. Muchos familiares se fueron a los centros de reclusión. Hay muchos centros de reclusión en los cuales amanecieron durmiendo a las afueras de los centros de reclusión familiares, pero hasta ahora no ha habido ninguna lista oficial y todas estas listas de presos políticos que, digamos, circuló extraoficialmente que iban a ser liberados aún no se han producido. Y la manera en la que se están desarrollando es que ellos están llamando directamente a las familias de estos presos políticos, les dicen que ya los pueden ir a buscar, pero bueno, los que hemos tenido conocimiento, por ejemplo, en el caso del helicoide, es que han entregado a estos presos políticos en lugares distantes al centro de detención que ellos han acordado con los familiares para evitar que los presos políticos se encuentren a las salidas con periodistas, con fotógrafos y con, bueno, una gran cantidad de familiares y de personas que están allí. Y esto es una práctica habitual. En Venezuela ellos están acostumbrados a liberar a los presos políticos a altas horas de la madrugada para evitar que se encuentren con los medios y demás. Bueno, cuando yo Ok. estuve detenida, hace 11 años, que no estábamos en este nivel de terrorismo, mi mamá sabía desde las 4 de la tarde que ese día me iban a excarcelar. En ese momento había un poco de debido proceso y el tribunal avisó al, al abogado que me iban a excarcelar, etcétera, y yo me enteré a las 10 de la noche, 6 horas después que todo el mundo sabía. Y había muchísimas personas a las afueras del helicoide y a mí me montaron engañada en un carro, me dijeron que me iban a llevar hasta abajo donde Que estaban las se fuera personas para ahí. Usted y luego, había llamado y mucho la luego, atención su Su detención. detención. exacto. Ujú. Bueno, tenemos que hacer una pausa, nos espera un par de minutos, regresamos y concluimos esta conversación. Zairam, con usted. Claro que sí, gracias. Volvemos. Zairam Rivas, activista venezolana, presa ella, pareja de un preso político. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:25, gracias a Zairam Rivas por esperarnos estos minutos nada más para concluir. Ya nos habló de su caso, lo que ella vivió, ya nos habló de la situación en la que se encuentra su expareja,
10 meses incomunicado, han tenido comunicación, tuvieron comunicación hace unas semanas con él, ¿no? En estos últimos días, quizá, si es que verdaderamente hay un acuerdo para liberar a los presos políticos, salga en los próximos días, lo veremos. Hace un año hablamos con usted, Zairam, usted estaba todavía en Venezuela, había una resistencia muy tenue en Venezuela y fuera de Venezuela para evitar que Maduro asumiera el poder. Usted tuvo que o decidió dejar su patria. ¿Qué opina de la situación hoy respecto de la última vez que hablamos, hace un año, Zairam? La situación en su patria, en Venezuela. Sí, como lo hemos venido denunciando durante todo este tiempo, desde el 28 de julio del 2024, cuando se negaron a reconocer los resultados del 28 de julio, se desató una represión que nosotros nunca antes habíamos vivido en la historia de Venezuela. Más de 2.000 presos políticos en una semana, como lo denunciamos aquella vez que nos encontramos. Eh, donde, y lo decimos ahorita, se llenaron distintas cárceles del país de presos políticos, no solamente el Helicoide, y ahorita que hay en Puerto un anuncio de que cierren del Helicoide, aprovechamos a decir que no solamente hay que cerrar el Helicoide, sino el Helicoide y muchos otros centros de tortura que hoy hay en Venezuela, incluso algunos clandestinos. Y luego de esa represión masiva que nunca nosotros habíamos vivido, comenzaron a efectuarse a partir de diciembre algunas excarcelaciones en el marco de esta puerta giratoria, que además las organizaciones de derechos humanos han venido denunciando. Y comenzó una represión aún más selectiva en Venezuela contra dirigentes políticos, sociales y defensores de derechos humanos, que mientras veían, por una parte, salir a muchos de los presos políticos que habían sido llevados en agosto, septiembre, en este periodo de represión postelectoral, veían al mismo tiempo incrementarse la persecución y la represión contra muchos dirigentes políticos y sociales, ya sean algunos vinculados a María Corina, otros vinculados a Edmundo, algunos otros que estaban buscando desde hace tiempo y no habían conseguido que estuviesen vinculados al proceso electoral. Incluso cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales en mayo, amenazaron a las personas de que todo aquel que hablara en contra de ese proceso electoral lo iban a detener y así sucesivamente. Continuó durante todo este año un proceso de represión impresionante que nunca ha parado. Incluso cuando se produjo este intercambio entre los presos políticos americanos eh, y, y las personas deportadas a Venezuela, nosotros ese mismo día que se estaban produciendo algunas excarcelaciones en Venezuela, estábamos recibiendo nuevas denuncias de mujeres detenidas y que fueron desaparecidas hasta por 2 meses, justo en esos mismos días y de nuevas detenciones que se perpetraron. Recuerdo ese julio en el cual, bueno, hubo más de 50 nuevas detenciones en ese momento en Venezuela y así se ha seguido desarrollando durante todo lo que fueron los últimos 3 meses del año pasado sin parar. De manera que lamentablemente en los últimos meses la represión no ha parado en Venezuela y ha hecho tener a la mayoría de la población en un estado de terror, de alerta y bueno, por supuesto de incertidumbre a lo que pueda pasar en cualquier momento, porque ya la gente ha visto en carne propia el terror de lo que ha sido capaz este régimen. Bueno, le agradecemos mucho, quedamos atentos. Gracias, Zairam. Zairam Rivas, Gracias a ustedes gracias por la invitación. por estas palabras. Atentos de Venezuela, y como dice ella, pues se le suele liberar en la noche a estos presos o reos, como los llaman algunos aquí en México. Algunos muy pocos en México, la mayoría lo llaman lo que son, presos políticos. Si tú vas a la cárcel porque protestas contra un fraude o contra la desaparición de tu compañero, pues eres un preso político, eres un perseguido. Pero pues cuando no conviene a la causa, los convierten en reos.